todo nuevo en Cristo. Cuando nosotros buscamos de Cristo y empezamos a caminar en Cristo, hay una transformación radical. Por eso se produce ese fenómeno de todo nuevo en Cristo. ¿Y qué es las cosas nuevas que empiezan a cambiar en nosotros? Lo primero que todo es que empezamos a dejar de hacer las cosas que antes nos gustaban y que nos complacían, como el pecado. Nos fortalecíamos el pecado, nos deleitábamos el pecado. Pero cuando nosotros buscamos de Cristo, ya eso pasa a un segundo plano. Entonces vamos a mirar cómo se produce ese nuevo resurgir en nuestra vida, un cambio de corazón, un cambio de mente, todo conforme a la palabra de Dios. Entonces el tema de hoy es todo nuevo en Cristo, una transformación radical. Para lo cual invito a que abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios 5, 17. Aquí nos habla de esa transformación radical. ¿Cómo tenemos que hacer para conseguir esa transformación radical? ¿Ya lo tienen? Amén. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si quisiéramos dejar de predicar, pues aquí te he dicho todo. Faltaría como, más bien como sustentar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice eso, pero la palabra de Dios se explica solita. Cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿cómo hacemos para estar en Cristo? Estar en Cristo va más allá de nuestras buenas obras. O sea, el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia, el hecho de que nosotros oigamos alabanza, que cantemos alabanza, el hecho de que prediquemos la palabra de Dios, que ayudemos a otros, no basta para estar en Cristo. Podemos hacer estas cosas por motivos carnales, a veces por miedo al infierno, por vanagloria, por rutina, por costumbre, por religiosidad. A veces vamos a la iglesia por religiosidad. Entonces lo importante no es lo que nosotros hacemos, sino por qué lo hacemos. Es lo que nos identifica como cristianos. Por eso dice la palabra, si alguno está en Cristo, no si alguno hace cosas para Cristo, es si alguno está en Cristo. O sea, lo más importante es nuestra unión con Cristo, perseverar en esa búsqueda constante de Cristo todos los días. Todos los días tenemos que buscarlo a Él. Porque nada sirve hacer cosas para Cristo, pero sin tener a Cristo en nuestro corazón, sin buscarlo a Él. Podemos ir a la iglesia, pero ¿por qué objetivo vamos a la iglesia? A veces por estar con los hermanos, y eso no está malo, está bien. Pero el primer objetivo de ir a la iglesia es para obedecer su mandato. En su palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando nosotros cumplimos esos mandamientos que están en la palabra de Dios, de no dejar de congregarnos, lo hacemos por Cristo. Y cuando nosotros hacemos las cosas por Cristo, vienen las cosas que son añadidas, como el estar con los hermanos, el gozarnos de la presencia de los hermanos, el gozarnos de las alabanzas, el gozarnos de la predicación. Pero primero que todo lo hacemos es por Cristo, no por vanagloria, no por religiosidad, no por rutina, por costumbre, por miedo a ir al infierno. No, yo voy a la iglesia porque después, si no voy a la iglesia, me voy para el infierno, voy a ser un pecador, me voy para el infierno. No, tenemos que hacer las cosas es por Cristo, no por cuestiones materiales, no por vanagloria, simplemente para que vean que soy cristiano, para que los hermanos vean que yo también soy cristiano, entonces yo voy a la iglesia. No, todo lo que tenemos que hacer es por Cristo. O sea que estar en Cristo va más allá de las cosas que nosotros hacemos, tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón, con un cambio de mente. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo entonces? Ya vimos lo que no significa estar en Cristo. No significa estar en Cristo ir a la iglesia. No significa estar en Cristo cantar alabanza o escuchar todos los días alabanza. Eso no significa estar en Cristo. Son consecuencias de estar en Cristo. Predicar la palabra no significa estar en Cristo. Son consecuencias de estar en Cristo. Ayudar a otros, ayudar a las actividades de la iglesia, ayudar a los necesitados. No es estar en Cristo, es consecuencia de estar en Cristo. Es bueno ayudar a los demás, es bueno ayudar en las actividades de la iglesia, pero lo hacemos porque es consecuencia de que estamos en Cristo. O sea, lo principal es estar en Cristo, estar unidos a Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Es una relación continua y transformadora con Dios. Eso se hace todos los días en lectura de palabra, en oración. Lo importante es que nosotros primero leamos la palabra y oremos, porque a veces hacemos oraciones que son contrarias a la palabra. La única forma de hacer oraciones conforme a la palabra, pues, es estudiando primero la palabra para saber cómo nos tenemos que dirigir a Dios. A Dios no le podemos exigir nada. Todo tiene que ser rogatoriamente y en acción de gracia. Nosotros no podemos exigirle nada a Dios. No, porque es que yo soy un buen cristiano y Dios está obligado a satisfacer mis necesidades. No, Señor. Dios no está obligado con nosotros para nada. Simplemente todo lo que nosotros hagamos lo hacemos por amor a Él. Entonces, todo lo que nosotros le pidamos tiene que ser en actitud de gracia, en actitud de sometimiento a Él, en actitud de obediencia y humildemente hacia Él. Entonces, para mantener esta relación continua y transformadora de Dios,
eso tiene su origen en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la podemos ver desde dos puntos de vista. Una gracia previnente. ¿Qué es la gracia previnente? La gracia previnente es el amor y la misericordia de Dios que nos llama, que nos busca en todo momento. Cuando estamos en delitos y pecados, arrastrándonos en delitos y pecados, Dios nos llama. Siempre Dios nos está llamando. Eso es lo que se conoce como gracia previniente. Cuando nosotros damos una respuesta positiva a esa gracia previniente, ese llamado que Dios nos hace, se transforma en una gracia salvadora que empieza a operar y nos cambia, nos capacita, nos transforma para vivir en santidad, en obediencia y en amor. En la gracia previniente, Dios nos busca, nos llama, antes de que supiéramos que lo necesitamos, que muchas veces nosotros necesitamos de Dios, pero no sabíamos que lo necesitamos, que el único que puede satisfacer nuestras necesidades, que puede llenar ese vacío que el alcohol, que la droga, que las fiestas no lo pueden llenar, solamente lo puede llenar es Cristo. Cuando nos encontramos en Cristo no necesitamos nada de esas cosas, ni alcohol, ni fiesta, ni holgorio, ni paseos, a veces ni paseos, para estar en paz con Dios y en paz con todas las personas. Siempre necesitamos la presencia de Dios. Y no es malo hacer las demás cosas, pero todo primero con la presencia de Dios. Pero obviamente evitando cosas que anteriormente hacíamos mal, como era deleitarnos en el alcohol, en la pornografía, en adulterio, en fornicaciones, en cosas que ofenden la presencia de Dios. Entonces esa gracia previniente, Dios nos está llamando siempre, siempre nos está llamando y ofrece todo para que nosotros nos convirtamos a Él. La gracia previniente la podemos encontrar en Juan 3:16, ¿verdad? Que es el versículo central de la palabra de Dios, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos indica que Dios siempre nos está llamando. Dios nos ama. Así nos estemos arrastrando en el pecado más inmundo, Dios nos ama de tal manera que entregó. O sea, el amor que Dios nos da a nosotros nos lo demuestra con hechos, no con palabras. ¿Cuál fue el hecho que Dios, cómo demostró su amor hacia nosotros? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, Cristo no murió por toda la humanidad, murió por aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, los que creen en Cristo como Señor y Salvador son los que van a obtener la salvación. Entonces, pero ya vimos lo que significa la gracia previniente, ese llamado que Dios nos hace siempre. Él nos busca y nos llama, antes de que siquiera supiéramos que lo necesitamos. Y viene después, cuando nosotros aceptamos esa gracia previniente en nuestro corazón, empieza a operar la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? Que después que conocemos la gracia previniente, nosotros respondemos y esa gracia salvadora nos cambia nuestra naturaleza espiritual, nos transforma a la imagen de Cristo. Cuando respondemos a la gracia previniente, viene la gracia transformadora. Esa gracia transformadora nos capacita para vivir en santidad, en obediencia y en amor. Y empezamos a reflejar el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Cuando respondemos a la gracia previniente, opera en nosotros la gracia salvadora, que es la que nos transforma para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no podemos obedecer la palabra. Acuérdense que Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, solamente con la presencia de Dios en nuestro corazón, pues nosotros podemos caminar en obediencia a su palabra. Estar en Cristo entonces es una relación continua transformadora con Dios que se manifiesta en un cambio de pensamiento y de acciones. Dios nos transforma nuestra mente. Por eso dice la palabra de Dios: transformados en el espíritu de vuestra mente. Porque la única forma que nosotros podemos cambiar nuestra manera de actuar es cambiando nuestra forma de pensar. Y a eso vino Cristo, transformar nuestros pensamientos con base en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso cuando a veces nos dicen: ¿a ti te lavaron el cerebro? Sí, me lavaron el cerebro, pero con base en la obediencia a la palabra de Dios, con base en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya dejamos de pensar y hacer las cosas que antes hacíamos para pensar y hacer otras cosas, que son todo con base en la obediencia a la palabra de Dios. O sea que la única forma que nosotros podemos cambiar nuestras acciones es cambiar nuestro pensamiento. Nadie puede cambiar sus acciones si no cambia su pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios: renovaos en el espíritu de vuestra mente para que conozcamos cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios, cambiando nuestra forma de pensar. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí es donde empieza a nacer ese nuevo hombre, cuando renovamos nuestra mente, cuando renovamos el espíritu de nuestra mente. Por eso dice la palabra: renovados en el espíritu de vuestra mente. Para estar en Cristo, entonces ya vimos que es una relación continua, primero con Cristo. Y cuando nosotros tenemos esa relación continua con Cristo, empezamos a hacer obras que demuestran que somos salvos, que demuestran que estamos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, estar en Cristo es nuestra respuesta positiva a la gracia previniente, como ya dijimos anteriormente.
Y esa respuesta positiva comienza con la fe, creer en Cristo. Cuando nosotros empezamos a creer en Cristo, empezamos a cultivar una relación genuina y amorosa con Dios, para que el hombre sea justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley no nos justifican a nosotros, nos justifica es la fe en Cristo. Pero cuando nosotros tenemos fe en Cristo, ¿qué hacemos? Buenas obras. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice, la fe sin obras es muerta. Tenemos que hacer obras que justifiquen o que demuestren nuestra fe. Porque hasta los demonios tienen fe y tiemblan ante la presencia de Dios, pero no son salvos. La Biblia lo dice. Sí. Entonces, la fe no basta para ser salvos. Tenemos que hacer obras que demuestren nuestra salvación. Sí, sabemos que la salvación no es por obra, sino por fe. Pero cuando nosotros tenemos fe en Cristo, demostramos nuestra fe con buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer nosotros? Las buenas obras que evidencian que tenemos fe y que glorifican a Dios, que reflejan el amor de Dios. La primera obra es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Dejar atrás nuestra vida pasada, abandonar el pecado. Ese es el arrepentimiento. Nosotros empezamos a abandonar el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ojo que lo que dice la palabra, no practica el pecado. ¿Qué quiere decir eso que no practica? O sea, que no se programa para pecar. De pronto puede pecar accidentalmente, un momento de rabia, ofendió a alguien, pero en la medida que la persona peca, ella va en obediencia a la palabra de Dios y le pide perdón a la otra persona que ofendió. ¿Sí? O sea, nosotros no practicamos el pecado, por eso no nos inhibe de que podamos pecar en un momento dado. Mientras que el que no conoce de Cristo, él se programa para pecar. Ese programa para embriagarse, ese programa para fornicar, ese programa para buscar de pronto buscar la pelea con alguien, se programa, mientras que el cristiano no, el cristiano puede ser un momento de ira que puede y ofende a alguna persona. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice, a los cristianos dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo el justo. Está hablando de cristianos. Ese es nuestro intercesor, nuestro abogado para con el Padre. Entonces, siempre tenemos que recurrir en una actitud de humildad ante nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús y Él nos dará el arrepentimiento que necesitamos. Entonces, estar en Cristo, además de tener una relación continua con nuestro Señor Jesucristo, tenemos una respuesta positiva a la gracia previniente, que significa tener fe, creer en Cristo y hacer buena obra de arrepentimiento. Primero, la primera obra de arrepentimiento es el arrepentimiento de sí mismo, que es dejar de hacer lo que antes hacíamos, dejar de pecar, abandonar el pecado. Y la conversión es la segunda etapa de lo que tenemos que hacer nosotros, de las buenas obras. La primera es el arrepentimiento, dejar de pecar. Y la segunda es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es cuando nosotros empezamos a guardar los mandamientos y empezamos a vivir en santidad. Son los dos factores que implican que nosotros estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios. Que nuestra fe no es muerta. ¿Por qué nuestra fe no es muerta? Porque estamos en arrepentimiento y en conversión, guardando los mandamientos. Los mandamientos de Dios tenemos que guardarlos, los mandamientos morales. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los mandamientos sacrificiales ya Cristo lo cumplió. Anteriormente había que matar un animal para redimir nuestros pecados. Ya no, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, el Cordero perfecto, inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Los mandamientos sacrificiales no tenemos que hacerlos, pero sí los mandamientos morales. Tenemos que cumplirlos todos. Y si alguno ha pecado, acuérdense la palabra de Dios dice, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo el justo. Entonces, la fe sin obra es muerta. A muchos dicen, no, la salvación solamente es por fe y no tenemos que hacer ninguna obra. No, sí. Es cierto que la salvación es por fe. Nosotros somos salvos por creer en Cristo. Pero cuando creemos en Cristo hacemos obras que demuestran nuestra salvación. Y esto implica que la salvación se puede perder, porque si usted deja de hacer las obras que demuestren que usted es salvo, que obras de arrepentimiento, pues se puede perder. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que perseverar hasta el final. La palabra de Dios también nos dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Perseverar. Perseverar que en obras que demuestren que somos salvos. Obras de arrepentimiento y obras de conversión. Y la mayor obra de conversión que nosotros podemos hacer es guardar los mandamientos. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos nos lleva a ¿qué? A ser santos, a ser santificados. Todo con base en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y repito, si bien es cierto que la salvación es solamente por fe, pero la fe se demuestra con obra. Porque sin fe, la fe sin obra es muerta. Tenemos que tener una fe viva. De aquí se desprende que hay dos clases de fe. Una fe muerta, que es simplemente creer en Cristo, y hasta los demonios creen y tiemblan.
Y una fe viva, que es aquella que cree en Dios y lo obedece y deja de hacer lo malo que anteriormente hacía. Esa es la verdadera fe, la fe viva, la fe salvífica, la fe que va acompañada de obediencia a la palabra de Dios. Pero también podemos estar fuera de Cristo. Ya vimos lo que significa estar en Cristo, es obediencia a su palabra, tener fe, hacer obras de arrepentimiento que lleva implícitamente el arrepentimiento en sí y la conversión. Pero también podemos estar fuera de Cristo. ¿Cómo estamos fuera de Cristo? Cuando tenemos fe, pero sin obras. Tengo fe en Cristo, pero no hago obras que demuestren que tengo fe en Él. Es una fidelidad muerta. La fe genuina debe estar acompañada siempre de acciones que glorifiquen y beneficien a los demás. Ojo, glorifiquen a Dios y beneficien a los demás. Esas son obras que nosotros con las que demostramos que tenemos fe. Por eso el apóstol dice en la palabra de Dios, tú tienes fe, yo tengo obras. Yo te demuestro mi fe por mis obras, demuéstrame tu obras por tu fe. Entonces vemos que es imposible demostrar sin obras, demostrar la fe. La fe se demuestra con obras de arrepentimiento. Entonces, fuera de Cristo podemos tener fe y sin obras, pero también podemos hacer buenas obras, pero sin fe. Mire esa analogía. Estar fuera de Cristo significa tener fe, pero sin obras. Pero también podemos tener buenas obras sin fe. ¿Eso a qué nos lleva? A que no agrademos a Dios. Estas obras pierden su verdadero valor porque son movidas por el orgullo. Muchas veces ayudamos a alguien simplemente por orgullo. Yo ayudé a fulano de tal, le di comida a fulano de tal. Un orgullo que lleva a las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar el orgullo, tratar de ganar el favor de Dios a través de buenas obras. Yo hago buenas obras para ganarme la salvación. Yo voy a la iglesia para ganarme la salvación. Si no, esas es obras de orgullo, obras de la carne. O también podemos hacer buenas obras movidos por la costumbre. Todo debido a la falta de oración. Esto, cuando nosotros dejamos de orar, nos lleva a hacer obras por orgullo o por costumbre o tradición, simplemente. Todo por la falta de oración. Tenemos que orar todos los días. En silencio, como quiera usted orar, acostado, de pie, caminando, en silencio, gritando, hablando. Muchos oran audiblemente, otros pueden orar mentalmente. La forma como usted ore, lo importante es que usted ore, que tenga una comunicación constante con Dios. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Apocalipsis 2, 3. Con respecto a hacer buenas obras pero sin amor. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos buenas obras sin amor? Un cristiano puede comenzar haciendo buenas obras y teniendo fe, pero después termina haciendo buenas obras, pero se le aparta el amor hacia Dios. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mira que aquí está hablando de alguien que persevera en hacer buenas obras. Inclusive que de pronto va a la iglesia, que ayuda a los hermanos, que inclusive hasta predica, puede cantar. Pero, aquí hay un llamado de atención, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, has dejado de orar, has dejado de buscar a Dios. Entonces, lo importante no es hacer tanto las buenas obras, sino estar unido a Dios en oración, en búsqueda constantemente de Él. Y obviamente que cuando buscamos de Dios hacemos buenas obras. No es malo hacer buenas obras, sino ¿por qué haces las buenas obras? Las buenas obras simplemente lo haces por una actitud de orgullo para que te vean, o simplemente movido por la tradición y por las costumbres, o simplemente por una respuesta a esa relación genuina y amorosa que tienes con Dios. Entonces, si nosotros hacemos buenas obras, pero solamente por tradición, por costumbre, porque es mi costumbre de predicar, o es mi costumbre de cantar, es mi costumbre de ir a la iglesia, eso Dios no lo ve por buenos ojos. No lo ve con buenos ojos. Entonces le termina diciendo, arrepiéntete y no quitaré tu candelabro delante de mí. O sea, si nosotros no nos arrepentimos de esa buena obra que hacemos sin fe, sin búsqueda constante de Dios, sin oración, Dios no la ve con buena obra y vamos a seguramente perder la salvación. Aquí Dios nos está haciendo un llamado de atención para aquellas personas que han dejado de orar. Entonces lo importante es de orar y hacer buenas obras. No es que no hagamos buenas obras, es importante hacer buenas obras, pero primero orar, primero tener una relación constante con Dios. Y como tenemos una relación constante con Dios, un amor hacia Dios, podemos hacer buenas obras. Y las buenas obras van a demostrar que glorificamos a Dios y ayudamos al prójimo. Todo lo que aquí es un llamado de atención, Apocalipsis 2.3, un llamado de atención a la falta de oración, a la falta de comunicación con Dios, a la falta de una relación perfecta con Dios. Y en 1 Corintios 3.2 nos dice, si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, no soy cristiano.
Si hago buenas obras y tengo fe, o sea, creo en Dios sobremanera, pero no tengo amor, no soy cristiano. O sea, importante para ser cristiano es tener amor. Primero amor hacia Dios. Si nosotros no tenemos amor hacia Dios, no tenemos nada. Ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Para pensar a podernos amar a nosotros mismos, tenemos que tener amor a Dios. Cuando yo tengo amor a Dios, me amo a mí mismo, dejo de hacer cosas que me perjudican como embriagarme, drogas alucinógenas, adulterio, fornicación, porque eso me va a perjudicar a mí mismo. Porque como ya me amo, ya no hago esas cosas. Y obviamente amo a los demás como si fuera yo mismo. Entonces lo importante es de amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, ahí se desprenden todos los amores. El amor hacia nosotros y el amor hacia el prójimo. Entonces lo importante, fundamental es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre la familia, sobre cualquier cosa que nosotros tengamos, siempre amar a Dios. Cualquier cosa que se levante y se ponga sobre el amor de Dios, caemos en idolatría. La idolatría no solamente es tener una imagen, una esfinge de barro o de yeso en su casa o de la persona. La idolatría es cualquier cosa o persona que se interponga entre el amor que debemos tener a Dios. De pronto podemos tener idolatría hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros familiares, hacia el trabajo. Muchos idolatran su trabajo, sus estudios. Nada debe desplazar el amor hacia Dios. Cualquier cosa que desplace el amor a Dios, caemos en idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Entonces tenemos que estar apercibidos que siempre tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestra familia, sobre cualquier cosa que se interponga delante de Dios. Siempre Dios. Tenemos que darle gracias a Dios. Todo lo que Dios nos pone en nuestra vida es para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, que todo lo que suceda al cristiano que es llamado conforme a su voluntad es para su bien. Pero también tenemos que entender que todos los cristianos, todas las criaturas tienen dos clases de naturaleza. Una vieja naturaleza, que es la naturaleza carnal, y cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos una naturaleza espiritual. ¿Cuál es la diferencia? En que la vieja naturaleza, la persona el viejo hombre o que no ha conocido de Dios, tiene un corazón guiado por deseos egoístas, manejado por las obras de la carne, las obras viejas, que ya no tienen poder sobre los cristianos porque no se practican. Dios en su infinita misericordia no las tiene en cuenta. Pero cuando nosotros tenemos una nueva naturaleza, cuando somos nueva criatura, nuestro corazón es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer y empezamos a dar fruto del Espíritu, o sea, nuevas obras, que demuestran que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Como dice Gálatas 5:22, que empezamos a dar frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo hacemos cuando somos una nueva criatura. Ahora, ¿cómo pasamos nosotros de tener una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual? Esa transformación plena solo ocurre gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero dirá, bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario por todos. No, Cristo murió en la cruz del Calvario por aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué significa aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Como Salvador, porque tenemos que reconocer primero que todos somos pecadores y que solamente Cristo nos puede salvar. Inclusive el apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo: Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Siempre tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecadora, inclusive siendo cristiano. El apóstol Pablo, máximo apóstol bíblico, reconoció su condición pecadora. Dice: Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Siempre nuestra condición pecadora siempre la vamos a tener, simplemente que la podemos dominar ya con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aceptar a Cristo como nuestro Señor, ¿qué significa? Obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecadora y empezamos a tener obediencia a la palabra de Dios, empezamos a vivir una vida nueva. Cambiamos nuestra naturaleza carnal con una naturaleza espiritual. Solamente con aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero aceptar a Cristo como Señor y Salvador no es simplemente una oración: Señor, te acepto como Señor y Salvador. Es una vida práctica de obediencia a la palabra. Es una actitud del corazón que refleja condiciones particulares en nuestra actividad diaria. Eso se demuestra con hechos. Como dijimos, ¿verdad?, la fe sin obra es muerta. Tenemos que creer en Cristo, pero cuando creemos en Cristo tenemos que hacer obras que demuestren nuestra obediencia a la palabra de Dios. Entonces, esta transformación, pasar de tener una naturaleza carnal a tener una naturaleza espiritual, se parte primero del sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué pasa? Viene algo fantástico, fenomenal, que sucede en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a vivir en nuestro ser, así como dice la palabra de Dios,
que dice, el que cree en mí, dijo Jesucristo, conforme a la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo empieza a vivir en nuestras vidas. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la presencia del Hijo de Dios y del mismo Padre en nuestra vida. Eso es el Espíritu Santo, que nos va a motivar y a darnos la fuerza, la fortaleza para obedecer la palabra de Dios y vivir una vida en santidad. Solamente el Espíritu Santo vive en nuestra vida cuando creemos en Cristo. Lo ponemos por obra, hacemos todo lo que el Señor nos manda y Él no solamente nos deja solos, o sea que no vamos a obedecer la palabra con nuestra propia fuerza, no podemos obedecer la palabra con nuestra propia fuerza, sino que Él nos ayuda, nos motiva a seguir adelante en obediencia a la palabra de Dios y poder vivir una vida de santidad y obediencia en la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos transforma y nos capacita para vivir una vida que honra a Dios y que traiga bendición a los demás. O sea, esa vida de santidad no solamente glorifica a Dios, sino que bendice a los demás con nuestras actitudes, con nuestra nueva forma de ser, que ya dejamos de hablar, de señalar a los demás. Eso demuestra que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. La primera evidencia que tenemos nosotros de que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida es que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros amamos al prójimo como nosotros mismos, oye, si nosotros no queremos que hablen de nosotros, ¿cómo vamos a hablar nosotros mal de otra persona? La evidencia de que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida es que ya dejamos de hablar mal de las otras personas. Esa es una evidencia. Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese río de agua viva que nos da vida es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y eso solamente ocurre cuando hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo empieza a vivir en nuestra vida. Entonces, andar en Cristo es el resultado de estar en Cristo. O sea, cuando nosotros estamos en Cristo, o sea, obedecemos la palabra de Dios, tenemos fe en Cristo, hacemos obra de arrepentimiento, nos convertimos, o sea, empezamos a practicar y a obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, vivimos en santidad, empezamos nosotros a andar en Cristo. O sea, una cosa es estar en Cristo y otra cosa es andar en Cristo. Para andar en Cristo tenemos que estar en Cristo, o sea, obediencia a su palabra, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos y convertirnos y vivir una vida en santidad. Miremos lo que nos dice al respecto Colosenses capítulo 2, verso 6. Aquí la palabra de Dios nos enseña qué significa andar en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Mira, aquí nos dice que es andar en Cristo. Por tanto, de la manera como habéis recibido al Señor, o sea que así como estás en Cristo, empiezas a andar en Cristo. Porque ya tienes la palabra de Dios en tu mente, tu corazón ha sido transformado y empiezas a andar en Cristo. Vamos a repetirlo de nuevo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, así como recibimos a Cristo como Señor y Salvador, empezamos a andar como Él anduvo. Y sigue diciendo el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea, los creyentes debemos atesorar lo que hemos recibido, la palabra de Dios, atesorar lo que hemos recibido, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que nosotros vivamos una vida nueva. Eso es lo importante que tenemos que tener nosotros en nuestros corazones, que Cristo nos cambie nuestra forma de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, firmemente plantado en Cristo, construyendo sobre Él. Entonces, cuando la palabra de Dios, y sigue diciendo el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, eso es importante, que nadie nos engañe, porque hay muchas doctrinas erradas en este mundo. Tenemos que estar apercibidos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra y nos señala cuáles son las doctrinas erradas. Cualquier doctrina que no reconozca a Cristo como Señor y Salvador, que no sea cristocéntrica, podríamos decir que es errada. Cualquier doctrina que no reconozca a Cristo como Dios, podemos estar en presencia de una doctrina herética. O sea, debemos estar apercibidos. Por eso dice la verdad, mirad que nadie os engañe con filosofía y huecas sutilezas. ¿Qué son las huecas sutilezas? Palabras muy bonitas, rimbombantes, que parecen tener mucho sentido, pero que no llevan a nada. Así la filosofía. Las filosofías son doctrinas que vienen de cualquier parte y nos llevan a cualquier parte. Eso es la filosofía. Palabras bonitas, tú las oyes, ay, qué palabras bonitas, mira lo que dice este filósofo, pero que no te lleva a ninguna parte, no te lleva a un cambio, una transformación de tu vida.
Entonces, tenemos que estar apercibidos de la filosofía y la hueca sutileza, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, todo lo que nos tenga como fundamento a Cristo, usted tiene que desecharlo. Y también tiene que mirar cómo enfoca a Cristo. Si no lo enfoca como Dios, deséchalo inmediatamente. Si lo cree que simplemente fue el hombre más grande del mundo, como algunas doctrinas por ahí que dicen que Jesucristo simplemente fue el hombre más grande del mundo, o que fue un profeta nada más, deséchalo inmediatamente. Entonces, cuidado con los engaños de la filosofía y las enseñanzas humanas, que no están fundamentados en Cristo. Tenemos que discernir y rechazar cualquier doctrina que vaya en contra de la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 9 del capítulo 2 de Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo está Dios. Cuando nosotros buscamos de Cristo, su presencia en nuestra vida, y tenemos la plenitud toda, porque cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La presencia del Padre y la presencia del Hijo en nuestra vida. Los tenemos todo, simplemente con creer en Cristo. Cristo no es simplemente un maestro o un profeta. De hecho, en la palabra de Dios se muestra un joven rico que se acercó a Jesucristo y le dijo, maestro bueno. Y Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno es Dios. Muchos se preguntan, bueno, si Jesucristo es Dios, ¿por qué Jesucristo dijo, solamente Dios es bueno si Él era Dios? Porque ese joven rico no reconoció a Jesús como Dios, sino como maestro. Y maestro puede ser cualquier hombre. Por eso, como el hombre rico le dijo, maestro bueno, no le dijo Dios bueno, dijo maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesucristo inmediatamente le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Entonces el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Y dice, guarda los mandamientos. El joven rico le dice, todos los he guardado. Y Jesucristo le da una lista de los mandamientos de amar al prójimo, más no de amar a Dios, para ver hasta dónde llegaba él. No matarás, no hurtarás, no robarás. Todo tiene que ver con amar al prójimo, más no de amar a Dios. Y entonces el joven rico le dice, todos los he guardado, Señor. Y dice, bueno, ahora coge todos tus bienes, véndelo y dáselo a los pobres. Dale a los pobres. Y el joven rico, muy triste, se fue de ahí. ¿Por qué? Porque tenía todo su amor puesto en la riqueza. Aquí demostraba que no amaba a Dios, amaba más a su riqueza que a Dios. Con eso se lo demostró a él. Por ahí hay un teólogo que dice que posiblemente hubiese sido el profeta número 13. El apóstol número 13. Jesús lo estaba llamando, pero con su amor a la riqueza, pues fue desechado inmediatamente. Entonces tenemos que poner siempre nuestra mirada en Cristo, no como maestro, no como el hombre más grande del mundo, ni siquiera como un profeta, sino simplemente como Dios, nada más y nada menos como Dios. Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces toda nuestra doctrina tiene que ser cristocéntrica. Y sigue diciendo el verso 10 del capítulo 2 de Colosenses, sigue diciendo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, nosotros como creyentes no necesitamos más nada, ninguna otra doctrina, solamente a Cristo. Es lo único que necesitamos para estar plenamente en la presencia de Dios, para andar en Cristo y andar como Él anduvo. Necesitamos a Él. Los creyentes nada más necesitamos a Cristo. ¿Para qué? Para ser salvos y tener plenitud espiritual, para poder dejar el viejo hombre que teníamos anteriormente. Él es suficiente y tiene autoridad sobre todo, incluyendo principados, potestades, Satanás, demonio chico, demonio grande, cualquier clase de demonio que se ponga delante de nosotros. Él tiene la potestad de echarlo de nuestra vida. Así que pongamos nuestra mirada siempre en Cristo. En Él estamos llenos, en Él estamos seguros que Él es nuestro Salvador y tenemos plenitud espiritual. Entonces, para concluir, todo nuevo en Cristo es una transformación radical. A veces nosotros buscamos de Cristo para que nos quite un pecado, ¿verdad? Una raíz de pecado que tenemos, una esclavitud en el pecado que tenemos. Pero resulta que cuando Cristo llega a nuestra vida, conforme a su palabra, que empezamos a vivir conforme a su palabra y que el Espíritu Santo empieza a estar en nuestra vida, no solamente se van las malas mañas que teníamos anteriormente, las inclinaciones al pecado, la esclavitud del pecado, se van las malas amistades, se van las malas cosas que nosotros hacíamos. ¿Por qué? Porque esas malas amistades ya no quieren andar con nosotros, porque dicen, no hombre, ese es un aburrido. Entonces, se empieza a vivir una transformación radical. No solamente que dejamos de pecar, sino que se empieza a ir de nuestra vida todo lo que nos aparta de Cristo inmediatamente. Entonces se ve una transformación radical. Que Cristo no solamente nos quita las cosas malas que hacíamos, sino las influencias que teníamos que nos llevaban a hacer cosas malas.
Entre eso las malas amistades. Por eso usted verá que lo abandonan los amigos anteriores, porque ya no encuentran gracia de andar con usted porque ya es cristiano, porque ya no toma, porque ya no hace esto, que ya no hace lo que ellos hacen, o ya no le gusta hablar mal de las demás personas, no le gusta el chisme, no le gusta esta cosa. Entonces dice, no, ya es aburrido, entonces ya empieza a buscar otras personas, lo abandonan a usted. Inclusive empiezan hasta a hablar mal de uno. Y eso es bíblico. Jesucristo dijo, si a mí me trataron mal, ¿qué se espera para nosotros? Entonces, no espere que el mundo lo trate bien a usted. Entonces, todo en Cristo es nuevo, porque empezamos a vivir una transformación radical. Pero para vivir esta transformación radical hay dos requisitos fundamentales. Debemos estar en Cristo y andar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Cambio de mente, tener fe, permanecer firme en la palabra de Dios. Y andar en Cristo es un cambio de conducta, tener arrepentimiento y tener conversión, obediencia y vivir en santidad a la palabra de Dios, para que podamos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Honrando a su Padre y mostrando el amor hacia los demás, como dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. Permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, lo importante es que nosotros podamos andar en Cristo para poder estar en Cristo. Entonces, andar en Cristo es una cosa y estar en Cristo es otra cosa. Tenemos que identificar las dos cosas. Andar en Cristo es una práctica diaria en obediencia y estar en Cristo es una posición espiritual permanente de obediencia a la palabra de Dios, de búsqueda de palabra, búsqueda de su presencia, de vivir en santidad y tener una vida de oración. Es fundamental eso. Para ser cristiano tenemos que orar. No se consigue un cristiano que no ore, porque la oración es la que nos lleva a tener amor, relación permanente y personal con Dios. Es lo que Él quiere, tener una relación personal con cada uno. Por eso en muchas iglesias se dice, y es correcto, quienes aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Porque si bien Cristo murió por los que creen en Él, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, individual. Y para eso tenemos que leer mucha palabra, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que orar y búsqueda permanente del Señor. Y obviamente hacer obras de obediencia, obras que demuestren que tenemos fe, porque la fe sin obras es muerta. Nadie diga simplemente, yo creo en Cristo y eso es suficiente. No basta con creer en Cristo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y hacer obras de conversión. O sea, obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra. Estudien, vean este video, revísenlo y saquen lo provechoso de todo esto para que lo apliquen a su vida y podamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios.